comprarte unos AirPods. Estoy el día abajo del sol, todo el frío más negro. Ya, estamos listos. Lo que va a pasar ahora. Pero va editado. Va con unos. Ah, bueno. Ahí, no sé si voy a usar ese. Después lo pago al link. Porque tengo algunos rayones. Subrayar. Ya, vamos a retomar entonces el tema. Chistecito. Ya. Tarifa, entonces habíamos partido, ¿no es cierto?, la semana pasada viendo el tema de tarifas, vimos las condiciones generales, hablamos un poco del marco normativo, de dónde salían las famosas tarifas. ¿Se acuerdan que vimos que al final de cuentas el usuario que pagaba? ¿No se acuerdan? Estoy viendo que no. ¿Qué pagaba el usuario? Sí, pero más allá de la energía. Nosotros pagamos como usuario toda la infraestructura del sistema eléctrico, ¿cierto? Partiendo desde la generación hasta la distribución, porque pagábamos nuestro precio, en el valor del kilowatt hora que consumimos o que pagamos, teníamos el precio de nudo, que tenía que ver con el tramo de generación-transporte, La transmisión y troncal. la transmisión troncal, el cargo por transmisión troncal y el cargo por el valor agregado de distribución, ¿no es cierto?, asociado a los costos de operación que tiene la empresa distribuidora para hacernos llegar la energía. Por lo tanto, nosotros de una u otra forma estábamos pagando toda la infraestructura del sistema eléctrico desde que se genera hasta que llega a nuestro hogar. Y eso es importante tenerlo claro porque en la medida que se requiere mayor infraestructura, implicaría, ¿no es cierto?, que el precio debería aumentar porque tenemos que solventar el gasto, ¿no es cierto?, que las empresas hacen asociados a la infraestructura. Con la salvedad de que obviamente el precio final se hacen licitaciones, ¿no es cierto?, de bloques de potencia y energía que las empresas generadoras van a entregar al sistema y que de alguna manera entonces amortizan también el costo final de la energía que nosotros tenemos que pagar. Teniendo más o menos claro de que así funciona entonces el sistema eléctrico y cómo se fijan los precios, ¿no es cierto? Hablamos también de la fijación de precios. ¿Qué lo hace? El regulador. No tiene nada que ver la injerencia directa de las empresas, las cuales solamente tienen que aplicar el valor que el legislador les pone, ¿no es cierto?, dependiendo de la zona en donde hayan sido clasificados. Y también vimos que habían ciertos tipos de clientes que dependiendo de su potencia, ¿no es cierto?, podían optar también a clientes de precio libre. O sea, ellos pueden negociar directamente el precio con la empresa generadora o distribuidora con la cual quieran contratárselos. Y es un acuerdo entonces entre ambas partes. Eso es un contrato comercial que se hace entre las dos partes y eso ya no es un precio regulado. Normalmente en función de la cantidad de energía, que suele ser un bloque importante, así como también de la potencia. Entonces ellos con esos datos pueden entrar a una negociación directa con los distintos proveedores y obtener probablemente un precio que sea mucho mejor que el valor regulado. ¿Ya? Esa es la idea, de que ellos puedan optar entonces a mejores precios y por eso se les da la característica de clientes libres. ¿Ya? Pero nosotros como clientes regulados, como una casa habitación, un pequeño negocio que está en el barrio, no tenemos esa alternativa porque obviamente nuestros consumos no son en esos volúmenes y por lo tanto adoptamos los precios que el legislador establece para el valor del kilowatt hora y de la potencia, dependiendo de la tarifa
que uno haya optado o elegido. ¿Ya? Bien. En términos generales, las condiciones de aplicación de las tarifas, como dice ahí, ¿no es cierto?, los montos de la potencia, cuando me corresponde contratar potencia, van a corresponder a valores que se contratan por lo general por 12 meses. ¿Ya? Los contratos generales de energía van a ser por 12 meses y se van a entender renovados por un periodo similar, salvo excepción, ¿no es cierto?, de aviso del cliente con al menos 30 días de anticipación al periodo de vencimiento de esos 12 meses. ¿Ya? En el caso del cliente con tarifa BT1, que es la tarifa residencial más básica y más barata, la renovación es automática y nosotros no tenemos que estar haciendo ningún trámite, sino que automáticamente vamos a ir renovando esa misma tarifa. Pero si soy un cliente que tiene que contratar potencia y en algún minuto decido cambiar de potencia o cambiar de tarifa, entonces cada 12 meses tengo que, o antes de que se cumplan los 12 meses, tengo que dar aviso a la empresa indicándole que me quiero cambiar de tarifa o que quiero contratar un valor distinto de la potencia que tenía. ¿Ya? En la boleta, como lo vimos también en la clase pasada, aparece, ¿no es cierto?, en el reverso la fecha donde se vencen los 12 meses y la fecha máxima en la cual yo puedo solicitar el cambio. Ahí hay que tener cuidado con eso porque, como está establecido por ley, si yo no lo hago con 30 días de anticipación, la empresa simplemente se va a lavar las manos y me va a decir, perfecto, pero lo suyo se entiende ya renovado, porque usted no dio aviso con anticipación o con la anticipación que la ley exige, y por lo tanto va a tener que esperarse otros 12 meses antes de volver a cambiar. ¿Ya? En el caso de que yo quiera pedir en una etapa intermedia ese cambio de tarifa porque ya se me hace estrictamente necesario, bueno, en ese caso la empresa sí también puede aceptar la solicitud, pero comprometiendo, ¿no es cierto?, con la empresa el pago de los remanentes que se tuvieran por concepto de potencia contratada. En el caso de que mi tarifa haya tenido una potencia contratada, si yo a los 6-7 meses quiero cambiar, me van a decir, perfecto, ok, le hacemos el cambio, pero usted todavía me debe 4 o 5 meses de potencia contratada a este valor, y por lo tanto, usted me los cancela y yo le hago el cambio a partir de hoy día. Eso se llama potencia remanente. Sí, pero ¿y si el cliente quiere subir la potencia y tiene que pagar el remanente de lo que le queda? Ahí es un caso excepcional porque en general vas a generar un beneficio para la empresa más que para ti. Distinto es cuando yo quiero disminuir. ¿Ya? Entonces ahí es probable que accedan más fácilmente y que tomen la nueva potencia a partir de las fechas que ambas partes, digamos, convengan. ¿Ya? Pero si yo estoy en el mes 7 y quiero aumentar la potencia, ¿ellos me lo realizan automáticamente o tengo que esperar hasta el mes 12? No, porque te van a calcular los remanentes, ¿ya? Dependiendo del tipo de tarifa. Ellos van a hacer el cálculo. Si tú tienes una potencia contratada, el cálculo es sumamente sencillo porque tú vas a pagar el mismo valor todos los meses. Por lo tanto, va a ser X cantidad de potencia por los meses que faltan. Me los paga y partimos ahora de nuevo. O, dependiendo del tipo de tarifa, se tiene que calcular la potencia que te deberían facturar. ¿Ya? Y esa puede ser un valor que va a ir variando, entonces ellos tienen que hacer ese cálculo previo. ¿Ya? Vamos a ver cómo funcionan las tarifas con demandas leídas y vamos a ver que es un valor que pues, en algunos casos nos persigue durante varios meses y por lo tanto se puede hacer el cálculo para determinar cuánto es la potencia que voy a pagar. Recordemos que la potencia, para las tarifas que tienen potencia, se paga, se ocupe o no se ocupe. ¿Ya? Por lo tanto, te castiga bastante el hecho de tener una demanda alta, sobre todo en los meses de invierno. ¿Ya? Ok, entonces la concesionaria debe informar a los clientes con no menos de 3 meses de anticipación. O sea, ellos en la boleta 3 meses antes de que se cumplan esos primeros 30 días para solicitar el cambio, ya empieza a aparecer en la boleta el aviso. Señor, en 3 meses más usted tiene el plazo para poder solicitar cambio de tarifa si es que lo desea. En la boleta viene ya con 3 meses de anticipación. Entonces la gente no podría decir, oiga, yo no tenía idea. Ahora, si no nunca han leído la boleta, ese es otro problema. Pero un problema que tiene que asumir el usuario simplemente por no leer la boleta que le llega. ¿Ya?
Entonces dice, para tal efecto deben incluir en la boleta o factura correspondiente a los 3 últimos meses del periodo en que rige la tarifa un aviso, indicando esa fecha de término del periodo, la opción tarifaria que tiene y la fecha límite para que el cliente comunique a la empresa las modificaciones que desea efectuar a su contrato de suministro. ¿Ya? Entonces está completamente en aviso la persona que quiere hacer esa modificación. En caso dice que la opción tarifaria vigente incluya alguna forma de potencia contratada, la información señalada también incluirá además el monto de esas potencias contratadas. O sea, señor, usted tiene 3 meses para solicitar, 3 meses de anticipación, ya me avisan, oiga, en tal fecha puede solicitar el cambio y le recuerdo que usted tiene tantos kilowatts de potencia contratada, para que la persona también tenga clarito cuánto es lo que tiene hoy día. ¿Ya? A veces la gente se olvida. Por otro lado, también todos los equipos de medida y otros dispositivos de control van a ser de cargo del cliente. ¿Ya? Los medidores son con cargo al cliente o bien provistos por el cliente. La empresa puede rechazar los equipos y dispositivos que a su juicio no cuentan con un grado de confiabilidad requerido. En este caso, el cliente podrá apelar a la superintendencia, la que debe resolver oyendo a ambas partes. Eso, como lo asegura la empresa, pidiendo, ¿no es cierto?, al momento de que uno va a solicitar la conexión de un nuevo servicio, perfecto, ¿cuál es el medidor que va a instalar? Ok, entrégueme el certificado de calibración entonces de ese equipo, para validar que el equipo viene calibrado. Y también les pide la boleta o la factura de compra-venta, para evitar, ¿no es cierto?, de que se esté instalando un medidor que eventualmente pudiese estar robado o que pertenezca a otro servicio. ¿Ya? El cliente a veces tiene varios servicios, saca un medidor de un lado y lo quiere instalar al otro, pero ese medidor ya está enrolado a un servicio distinto. Entonces ahí se van a producir problemas de cruce de información porque el medidor, cuando sea leído con el número de medidor, está asociado a otro servicio, no al que él tiene acá. Y ahí se va a producir un problema, ¿no es cierto?, de cruce de información que va a generar boletas erróneas. ¿Ya? La superintendencia deberá impartir entonces también las instrucciones necesarias con el objeto de regular los términos y exigencias que deberán cumplir los sistemas de medida de energía y potencia con resolución cada 15 minutos. O sea, cada medidor que se quiera instalar y que mida energía y potencia tiene que tener integraciones cada 15 minutos. ¿Ya? De manera que en una hora, ¿cuántos registros vamos a tener? 4. Y eso lo vamos multiplicando, ¿no es cierto?, por la cantidad de días y vamos a saber cuántos registros va a guardar en su memoria el medidor cuando tenga una tarifa que sea distinta de BT1, que es la más sencilla. ¿Ya? Otra cosa que no aparece acá, antes de hablar de los tramos de horas de punta, es que si bien acá menciona, ¿no es cierto?, de que todos los equipos de medida serán de cargo del cliente, o sea, yo soy dueño de mi medidor, a menos que la empresa me lo facilite y me pueda cobrar el arriendo del medidor, porque yo no lo compré. Si bien el medidor en principio es propiedad del cliente, la mantención del empalme, incluyendo el medidor, le corresponde a la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, ese medidor y ese empalme o la acometida, ¿no es cierto?, desde el poste hasta el equipo de medida, le corresponde a la empresa eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, no te pueden cobrar por mantención, porque la ley establece que es una actividad que le corresponde directamente a la empresa. ¿Ok? Sí, eso también hay que tenerlo claro, porque no debería aparecer un cobro asociado al mantenimiento eventual que le puedan hacer a los medidores. Por lo mismo, como la ley establece que la mantención le corresponde a las empresas eléctricas, la periodicidad con que se pueda hacer esa mantención lo define la empresa. ¿Ya? Si la empresa decide hacer mantención una vez al año o una vez cada 3 años o no hacerla nunca, es una definición de la empresa. Pero si el medidor falla, ellos tienen la responsabilidad de restituir el medidor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos definen cuántas veces les van a hacer mantenimiento. Ellos definen cuántas veces le van a hacer la mantención. Entonces, si ellos deciden no hacer mantención,
Bueno, será un problema de ellos, pero van a tener que aceptar que cuando ese medidor falle, ellos lo van a tener que cambiar. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar bastante de las horas de punta para entender algunos tipos de tarifas. Y en ese sentido, la definición de horas de punta de cada empresa o del sector de distribución dice va a depender del sistema eléctrico. Esto viene del pliego técnico, que es bastante más antiguo de lo que actualmente tenemos, porque hoy día sabemos que nuestro sistema interconectado entre el norte y el sur están unidos. Antiguamente eran sistemas separados. Por el norte de Arica hasta Antofagasta y por el sur desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Sistema interconectado del norte grande, sistema interconectado central. Hoy día es un único sistema, ¿ya? Y por eso cuando tuvimos el blackout cayó prácticamente Chile desde Arica a Puerto Montt, porque es un único sistema, no está separado. Entonces antes teníamos el SIN, sistema interconectado del norte grande. Hoy día esto ya no corre, ¿ya? Y por lo tanto solamente vamos a hablar del sistema interconectado central, el gran sistema que tenemos. Y entonces, los horarios de punta para efecto de nuestros cálculos van a ser siempre entre las 18 y las 23 horas de los meses de abril a septiembre. ¿Ya? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses que corresponden al periodo de invierno. ¿Ya? Esa es la temporada más crítica con respecto a los consumos eléctricos que eventualmente se puedan hacer. En este horario, ¿no es cierto?, están las mayores demandas y por lo tanto el consumo de energía es fuerte a nivel país y por lo tanto el costo asociado entonces a generar la energía suficiente es más caro. Y por eso es que se cobra como un valor diferenciado. Lo anterior dice para cada día, exceptuándose los domingos, festivos y sábados inmediatamente siguientes o anteriores a un día laboral festivo de dichos meses. Entonces tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que no todos los meses van a tener la misma cantidad de días con horas de punta, porque podemos tener algunos feriados entre medio y nos pueden disminuir esa cantidad. Pero en un mes normal, de 30 días o de 4 semanas, ¿no es cierto?, 7 por 4 son 28, menos 4 vamos a tener entre 24 y 26 días hábiles que sí van a tener considerado horario de punta, ¿ya? Y que son los que nos van a servir para hacer algunos cálculos. Para efectos de los usuarios residenciales siempre va a ser residencial un cliente que tenga menos de 10 kW de potencia conectada, ¿ya? Cualquier BT1 puede serlo hasta 10 kW de potencia conectada. ¿Y cómo limito la potencia de los 10 kW? Con el automático, ¿no es cierto?, que vamos, o con el disyuntor que vamos a poner en el medidor. Entonces ese es el que me va a marcar máximo el paso de 10 kW de potencia hacia el interior del hogar. Y que en este caso estaría dado por un automático normalizado de 40 amperes, que da como 8,8 kW en realidad. Porque no tenemos un automático que dé justo los 10 kilos, ¿verdad? Debe ser 40 y algo. Para que sea residencial. Eso lo vimos rápidamente. Los tarifas BT2, ¿no es cierto?, van a ser tarifas de baja tensión con potencia contratada. Tiene la diferencia de que es potencia contratada. En el caso de las BT1 es solamente energía leída, no hay potencia, ¿ya? La BT3, una tarifa también de baja tensión con demanda máxima leída para clientes con medidor simple y demanda máxima leída en horario normal. Se entenderá entonces por la demanda máxima leída del mes al más alto valor de las demandas que se integren en periodos sucesivos de 15 minutos. Vimos las curvas de carga, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las curvas de carga? El cliente tenía consumos, qué sé yo, de diferentes formas. Y el valor más alto sería la demanda máxima leída si tengo periodos de 30 días. ¿Ya? Entonces, el más alto de los valores leídos durante esos 30 días va a corresponder a la demanda máxima leída.
En las tarifas BT4, la opción tarifaria, aquí tenemos tres variables o tres variantes, la BT41, la 42 y la 43, que pasan desde medición de energía mensual, a todas se le registra la energía, medición de la energía mensual total consumida y contratación de la demanda máxima de potencia en horas de punta y también la contratación de la demanda máxima de potencia registrada en el mes. ¿Ok? Yo contrato dos valores distintos de potencia y los pago, los ocupe o no los ocupe. Por lo tanto, en un mes yo puedo tener la empresa cerrada, la energía mensual va a ser 0, pero como tengo contratada dos valores de potencia, me los van a cobrar igual y los voy a tener que pagar igual. Por lo tanto, tengo que tener sumamente claro cuáles son los valores que voy a contratar. De lo contrario, voy a estar botando plata, porque voy a estar pagando por una potencia que a lo mejor jamás lo estoy consumiendo o estoy utilizando. Entonces tengo que tener cuidado. La BT42 también hay medición de energía mensual total consumida, pero en este caso la demanda máxima de potencia en horas de punta se mide, o sea, es el valor más alto que se registre, y se contrata la demanda máxima de potencia. ¿Ya? Por lo tanto, en una me la miden y la otra la contrato. Ahí siempre tengo que tener cuidado con la que voy a contratar. Y en la BT43 existe la medición de energía mensual total consumida y también la medición de la demanda máxima de potencia en hora de punta y también la medición de la demanda máxima de potencia suministrada. Aquí se miden ambas potencias. Y vamos a ver la forma en cómo se calculan el valor final que se va a cobrar. Una cosa es lo que registra el medidor y otra cosa es lo que me van a facturar. ¿Ya? Entonces, se contratan ambas potencias, aquí se contrata una sola y aquí no se contrata ninguna, se miden ambas. ¿Ya? Por lo tanto, la BT43 podría ser una de las tarifas que más se ocupan cuando necesito potencia, porque obviamente me cobran en función de lo que yo realmente estoy consumiendo. Cuando contrato potencia está esa posibilidad de que tenga que pagar por algo que en definitiva no ocupé. Acá siempre me van a cobrar por algo que sí estoy ocupando. Y la demanda máxima de potencia que contrate el cliente deberá ceñirse a las capacidades de los limitadores disponibles en el mercado. O sea, siempre los disyuntores, ¿no es cierto?, son los que van a demarcar o van a limitar la potencia que yo puedo contratar. Por más que yo diga que yo quiero contratar, no sé, por decir cualquier número, 12,5 kilowatts de potencia, pero en realidad el automático me dice que 14, el cálculo de la corriente de ese automático máxima por el nivel de voltaje al cual estoy conectado, entonces voy a tener que contratar 14, porque es el valor máximo que podría sacarle al sistema con ese automático que sí tengo disponible en el mercado. ¿Ya? Por más que mi cálculo haya dicho 12,5, no tengo ningún limitador que me fije a ese valor. Entonces, no puedo contratar 12,5 porque el automático más grande que sigue me da 14. Y probablemente el más pequeño va a saltar a 10. Entonces, con 10 no puedo funcionar porque necesito 12. Tengo que contratar 14, que es la única opción que me deja el mercado, digamos, en función de los automáticos normalizados que puedo comprar en el mercado. ¿Ya? Entonces depende también de ese valor, que voy a encontrar como disyuntor para poner la relación general del sistema. ¿Se va entendiendo o no? Si tienen duda, digan al tiro. Porque después cuando ya entramos en la parte de cálculo, empiezan los problemas. ¿Ok? Bien. Las tarifas AT son exactamente iguales a las BT. Desde el punto de vista del cálculo, ¿qué es lo que cambia? El precio de la energía y el precio de la potencia. ¿Ya?
pero se calculan exactamente igual. Por lo tanto, la variable que puedo modificar solamente es el precio, y eso está en el pliego tarifario. Por lo tanto, calculo el valor de la potencia y le multiplico por el valor que corresponda. Pero la forma de calcularlo, ya sea en AT o en BT, es la misma. ¿Ya? Así que no tengo problemas en hacer el cálculo para cualquiera de las dos. Y la BT1, que es la más sencilla de todas, mide energía directa, la que uno consume, que va quedando registrada en el medidor, con la salvedad de que eventualmente podría cobrarme, ¿no es cierto?, energía adicional de invierno, que los pliegos tarifarios aún están aplicados, hay algunas leyes que han salido, ¿no es cierto?, para limitar el cobro, para evitarlo, de manera que no se haga, pero eso puede ser revertido en cualquier minuto. Entonces, en una tarifa BT1 vamos a tener siempre la administración del servicio, que es un valor fijo, un cargo fijo, transporte de electricidad, estamos ahí con el sistema de transmisión, ¿no es cierto?, la electricidad consumida, que ya es el valor de la energía que estoy consumiendo y que tiene incorporado el valor agregado de distribución. En el transporte de electricidad tengo incorporado los precios de nudo. Y eventualmente la electricidad consumida por sobre el límite de invierno, que vamos a ver cómo se calcula. Entonces, dice ahí, el cargo por energía adicional de invierno se aplicará en cada mes del periodo mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Esto es abril. En cada mes del periodo de abril a septiembre, que es el periodo de invierno, en que el consumidor o en que el consumo de un cliente exceda de 430 kWh al mes. Y a cada mes, y a cada kilowatt que se consuma por sobre ese valor, va a tener un precio diferenciado, que va a ser más alto que el precio normal. ¿Ya? Entonces, anotemos por ahí, 430 kWh. Y el límite de invierno entonces se calcularía de la siguiente forma. Y dice, el límite de invierno de cada cliente será igual al mayor valor que resulte de comparar 350 kW con el promedio mensual de la energía consumida en los meses que no se haya definido hora de punta de los últimos 12 meses, incrementado en un 20%. ¿Qué entendemos de eso? Sé que la BT1. ¿Hola? ¿Sí? La BT1 se toma de abril a septiembre. La BT1 No, claro, el año. sí. El límite de invierno se calcula entre abril y Y septiembre. nosotros tenemos que tomar los 6 meses, pero que no son límite de invierno. Verano, sacamos ese cálculo ¿Ya? y vemos si es mayor al límite de invierno, que son 430, y si queda así, tenemos que multiplicarlo por el 20% y nos da el valor. ¿No? Se calcula desde octubre hasta marzo, los 6 meses antes del límite de invierno. ¿O no? ¿O los 2 meses anteriores? Diciembre. Periodo de invierno, Abril a septiembre. abril, septiembre. ¿Y qué dice? El límite de invierno de cada cliente será igual al mayor valor que resulte de comparar 350 kilowatts. Vamos a anotar 350 kilowatts. Con el promedio mensual de la energía consumida en los meses que no se haya definido hora de punta de los últimos 12 meses. Ya, si estos son los meses que tienen hora de punta, ¿cuáles son los meses que no tienen hora de punta? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Entonces, si yo estoy parado aquí, no, me voy a parar aquí, en el primer mes,
abril. Y tengo que calcular el posible límite de invierno que me pueden cobrar. Todavía digo posible porque no sé si me van a cobrar o no el límite de invierno en ese mes. ¿Qué es lo que dice? El promedio mensual de la energía consumida en los meses que no se ha definido hora de punta de los últimos 12 meses. O sea, tengo que partir de aquí hacia arriba. 1, 2, 3. Y me voy a meter en el año anterior. Diciembre, noviembre. 1, 2, 3. Le voy a poner el numerito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si estoy parado acá, ¿cuántos son los 12 meses hacia atrás? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo que tomar 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, llegaría hasta abril del año anterior. ¿Cierto? Claro. Pero en los meses que no se definió horario de punta. O sea, este y este. Estos meses No se definió. quedan fuera del cálculo. O sea, ¿Ya? que se toman 6. Por lo tanto, tomo el promedio de estos 6. ¿Ok? No se vuelve a saltar los 6 meses y se toma los 6 anteriores para cumplir con los 12 meses que dice. Sí, pero depende del mes en que yo esté parado. Si estoy parado en septiembre y mido 12 meses hacia atrás, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, se cuentan los horas punta, pero no se considera. ¿Y cuál les considero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya. ¿Ya? Estoy acá, los 12 meses para atrás llegan hasta acá. Sí. O hasta aquí, perdón. Pero solamente considero aquellos meses que no estaban en el horario de punta. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre van a ser 6 meses que van a estar dentro del cálculo. ¿Ya? Y va a ser el periodo, toma siempre una parte del periodo anterior. ¿Puedo calcular límite de invierno si estoy en octubre? No. No, porque no es un mes que contenga hora de punta, entonces no, la ley dice que no se calcula para esos meses. Aquí es el valor directo que mide el medidor solamente. ¿Ya? Entonces siempre van a ser estos 6 meses que corresponden al periodo de verano. verano. ¿Ya? Entonces voy a calcular el promedio de la energía consumida, el promedio, ¿no es cierto?, de esos 6 meses. Y eso lo voy a amplificar por un 20%. Ese valor, los 6 meses lo sumo y lo divido en 6. Promedio. Sí. Y de ahí lo multiplico por 20 y me da un valor. Sí. Bien, sí. Y eso me da un valor. ¿Ya? En promedio aumentaban un 20%. Y lo comparo con 350. 350, dice. Comparar 350 con este valor que calculé acá. Promedio de los 6 meses que no tienen horario de punta, inmediatamente anteriores, incrementado en un 20%. ¿Cuál tomo? El mayor. Si este valor calculado me da 351, y como lo tengo que comparar con 350, ¿cuál tendría que tomar? 351. Y si este valor me da 250, ¿cuál voy a tomar? 350. Ese es el valor con el que me voy a quedar, el mayor. De 350 con valor fijo o el valor que calcule recién. ¿Ya? Y se le va a aplicar ¿a quién? Se va a aplicar en cada mes del periodo abril a septiembre en que el consumo del cliente exceda de 430 kWh. O sea, ahora le pongo numeritos. Y abril fue 450 kWh. 450, 420, 410,
300, 470. ¿A qué meses le va a corresponder hacer el cálculo y poder eventualmente cobrar por límite de invierno? Abril, mayo, septiembre. Abril, porque tengo más de Más de 430. Mayo, No, no, poco. No. Septiembre. ahí sí. Hay 3 meses de este periodo de invierno en los cuales eventualmente yo podría cobrar un límite de invierno. Pero tengo que hacer para cada mes el cálculo de mi propio límite de invierno para ver si supera, ¿no es cierto?, estos valores. Ya, los Ya. 450 es mi límite invierno. ¿Y ese 350 que está odiando ahí? Porque dijimos que se puede aplicar cuando excedo de 430. Ya. Entonces yo veo aquí y digo, ay, ¿qué meses me podrían aplicar límite de invierno? Ese y este. Perfecto, ya tengo clarito esos 3. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Calcular el límite de invierno. Entonces, para calcular, hago el promedio de los meses, de los últimos 12 meses que no tienen límite de invierno, lo incremento en un 20% y ese valor lo comparo con 350. ¿Cuál elijo? El mayor. El mayor. El mayor. ¿Ya? Y ese va a ser mi límite. Vámonos de nuevo acá. Dijimos 351. Entonces, si calculé, hice el promedio para el mes de abril, que era 450, mayor que 430, entonces corresponde hacer el cálculo. Me dio 351, comparé con 350. ¿Cuál voy a tomar? 351. ¿Ese qué va a ser? Mi límite de invierno. Ya. Mi límite de invierno. Y yo consumí reales 450. 450. Mi límite de invierno es 351. ¿Cuánto me pasé de 351 a 450? 99 kilos. ¿Cierto? Entonces, mi límite de invierno, que es 351, hasta ahí me cobran a precio normal. La diferencia que me pasé, me lo cobran a un precio con límite de invierno, que es más alto que este valor. Si este valor vale 100, este vale 120. Tiene 20 pesos más caro, por decir un valor, que este otro. ¿Ya? O sea, la diferencia me la cobran a un precio diferenciado, a un precio mayor. Por eso tengo que calcular mi límite, porque de ahí para arriba me van a cobrar. ¿Ya? Si lo hacemos más extremo todavía, teníamos que ese mes fueron 450. Supongamos que esto dio 400. Entre 400 y 350, ¿cuál es mayor? 400. Entonces, 400 va a ser mi límite de invierno. ¿Cuánto me pasé? Tenía 450 con respecto a 400, me pasé en 50. Entonces, 400 me los van a cobrar a precio normal y 50 me los van a cobrar con límite de invierno. Porque mi límite es 400. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo como límite de invierno que la misma norma me entrega? 350. Porque me hace comparar. ¿Ya? 350 sería mi piso. Por lo tanto, yo si no me paso de 350 no me voy a cobrar el límite de invierno. ¿Ya? Ahora, eventualmente, también podría ser que mi consumo, en este caso, si se fijan, fue mayor que 430, por eso aplicaba el cobro. Y yo tuve que calcular para ver cuánto me iban a cobrar. Acá era menor que 430. Por lo tanto, automáticamente digo, no corresponde que hagan ningún cálculo porque no me pueden cobrar el límite de invierno. ¿Ya? El límite
nosotros hablamos y nos dan Eso ya se todo afecta a cuál le cobráis y lo No. cuánto cobráis, ¿no? Si ese mes yo consumí 420 kilowatts, el umbral máximo era 430 para que aplique, para que aplique ese, Sí, ese, el cobro. ese cobro. Ah, vale. ¿ya? Más que para que aplique el cobro, es para que aplique el cálculo, Es para que le cobro. ¿ya? Para ver cuánto le voy a cobrar. Entonces, yo comparo primero los valores del mes que quiero calcular con este umbral. Si lo supero, hago el cálculo. Cálculo. Y ahí veo cuál es mi límite. Si mi límite me da, si el promedio incrementado en un 20% me da 200 kilowatts, Eso es lo que se encuentra. mi límite va a ser el mínimo que establece la ley, que es 350. ¿Ya? Por lo tanto, ese mes no me podría cobrar límite de invierno porque mi valor es mucho más bajo que el límite. Es todo lo que yo supere de este valor o de este valor, dependiendo cuál haya elegido. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahí sí, pues, gracias. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí? Bien. ¿Y por acá? Veo cara de duda. ¿Está, profe? ¿Está clarito? ¿Profe? Tengo una consulta. Consulta. Supongamos que usted dijo que el límite de los 6 meses fue 200, son 350, ¿cierto? Va a ser mucho más el cobro que van a tirar en invierno, esos valores que me pasan entonces. Todo va a depender de cuál sea tu límite. Supongamos mi límite es 350, a paro 50 van a ser 100 al tiro. Por sobre el valor. Por sobre el valor. Los primeros 350 van a estar al precio normal. Sí, pues. La diferencia va a tener un precio Sí, diferenciado. bueno, los paros 50 va a estar ahí como en 100 kilowatts. Sí, siempre va a depender el consumo del Así mes. que pasa por la recta, sí. Bueno, me pueden cobrar más de lo que consumí en el mes. Claro. La suma entre uno y otro tiene que sumar, en este caso, 450 kilowatts. Y lo que pasa es que, como el límite estaría, ya, si fue el límite 350, Con el invierno. de estos 450, 350 me los pueden cobrar a precio normal y los otros 100 a precio diferenciado. ¿Ya? Entonces, a mí me conviene siempre tener un límite de invierno que sea alto. ¿Cómo consigo eso? Consumiendo más en el periodo de verano. Mientras más alto tenga los consumos en el verano, mi límite de invierno calculado va a ser más alto. Incluso mayor que 350. Después el cobro extra. va a ser Entonces, en menos. invierno, que cuando se supone que yo aumento probablemente mis consumos, ya voy a tener un límite alto, aunque yo consuma más, puede que esté todavía bajo el límite. Todo lo que esté bajo el límite no me lo pueden cobrar adicional. ¿Ok? Ya. Para aquellos clientes, dice, que por haberse incorporado como tal no registran consumos en el total o una fracción de los meses en que no se hayan definido horas de punta en los últimos 12 meses, se les va a considerar para el cálculo del límite de invierno un consumo de 350 kWh mes en el periodo que falte, hasta la fecha en que se energizó. O sea, cuando hicimos el ejemplo acá, pensamos en que este cliente, ¿no es cierto?, tenía consumos normales y había tenido consumos normales el año anterior. Pero ¿qué pasa si él se conectó recién en enero? Se le suma ese cargo de 350. Los meses de octubre, noviembre y diciembre él no tuvo consumo porque él no existía como cliente. Se asume que Será son ese meses. cálculo. ¿Ya? Entonces la norma establece, bueno, si tengo que calcular el límite de invierno de abril, donde entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá no tengo consumo, entonces considero el piso, el mínimo, 350, para poder ayudar a que este promedio sea equivalente a 6 meses de consumo. Como el mínimo es 350, yo le doy 350 cada mes. ¿Ya? Y acá lo que realmente haya consumido. Entonces, así tengo un promedio de 6 meses. ¿Ok? Entonces, se va a considerar para el cálculo del límite de invierno un consumo de 350 kWh mes en el periodo que falte hasta la fecha de que se haya entrado en servicio. De lo contrario, el promedio con 3 meses va a ser bastante bajo. Y ahí lo estaría castigando. Los cargos por potencia adicional de invierno en su componente de compra de potencia y su componente de distribución no se aplican en el caso de la concesionaria. Bueno, esto era cuando teníamos el sistema separado entre el Norte Grande y el sistema troncal.
porque obviamente que el sistema del Norte Grande se consideraba que estaba todo el año metido en horario de punta, ¿ya? Por la forma en que ellos tenían de obtener la energía, que es pura generación térmica principalmente, entonces para ellos también era más caro. Eso hoy día ya no vale porque el sistema está interconectado, ¿ya? Y de hecho dice, a partir de la interconexión de ambos sistemas, esta excepción no es aplicable. Por lo tanto, todo el país funciona de la misma forma hoy en día. Ahí tenemos un ejemplo con numeritos, que a veces se entiende más con números, con ejemplos. Y vamos a ver cómo se hizo el cálculo en ese caso. Entonces tenemos los consumos de este cliente mensualmente, 250, etcétera, etcétera. Y año 2016, año 2017. Tenemos claramente identificado cuáles son los meses con horario de punta, entre abril y septiembre. Y vamos a calcular la energía adicional de invierno para este cliente para el mes de septiembre. ¿Cuál fue el consumo de septiembre? 620 kilowatts. ¿Cuál era el umbral? 430. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacer, ¿este mes corresponde que haga el cálculo? Sí, porque consumió más que el umbral de 430. Ese es el corte. Entonces, sí aplica el cálculo. ¿Cuál era mi límite de invierno que me ofrece la norma? Un mínimo de 350. Perfecto, lo tengo. Entonces, calculo el promedio mensual de la energía consumida en los meses en que no se ha definido hora de punta de los últimos 12 meses, incrementado en un 20%. O sea, entre abril y septiembre, son los meses de punta, tengo que tomar, si estoy calculando septiembre, y tengo que medir, ¿no es cierto? Voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y voy a llegar acá. ¿Cuáles son los meses que van a entrar entonces en el promedio? Enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. Entonces de octubre hasta marzo, el promedio va a ser 481.33. 450, 580, 620, 254, 562, 422. Promedio 482. Lo incremento en un 20%, le agrego 96.2 y me da un valor de 577.6. Y ese valor lo comparo con ¿qué? Con el límite mínimo que ofrece la norma, que es de 350. ¿Cuál es mayor? 577. Por lo tanto, para este cliente, en el mes de septiembre, ¿cuál va a ser su límite de invierno? 577,6 kilowatts. ¿Ya? ¿Cuánto consumió él ese mes? 620. ¿Cuánto es la diferencia que tengo entonces de 576 a 620? 44. 42,4. 40 y 42,4, según yo. 42,4. Sí. ¿Sí? Ya. 42,4 kilowatt hora. Entonces, cuando yo armo la boleta, ¿cómo lo tengo que considerar? Voy a considerar los ítems que tiene la boleta, que son administración del servicio, transporte de electricidad, electricidad consumida, y en este caso sí corresponde calcular la energía por sobre el límite de invierno, porque tenían 620, mayor que 430. Entonces, lo primero que hice fue determinar el límite. Bueno, si nos vamos al pliego tarifario, vamos a ver los precios unitarios por cada ítem. Los vamos a encontrar, de ahí lo vamos a ver en más detalle, pero tengo un precio. La cantidad va a ser unitaria, porque es un cargo fijo, 1. Y en el transporte de electricidad, que se subdivide en cargo por uso del sistema de transmisión y en cargo por servicio público, van a ser los 620 kilowatts que él consumió ese mes. Energía. En la electricidad consumida
Si yo voy al pliego, se descomponen 3 ítems. Cargo por energía, cargo por compra de potencia, cargo por potencia base en su componente de distribución. Cada uno de estos ítems tiene un precio. ¿Y qué valor voy a poner como cantidad consumida? El límite. El límite de invierno. Porque hasta ese valor puedo cobrar a precio normal. Ese era su límite de invierno y por lo tanto hasta ahí yo le puedo cobrar a precio normal. Y luego el ítem de electricidad consumida por sobre el límite de invierno es exactamente lo mismo, pero con un precio diferenciado. Tengo los mismos ítems: cargo por energía, cargo por potencia adicional de invierno en este caso, y cargo por potencia adicional de invierno en su componente de distribución. Si se fijan, este en comparación a ese, este en comparación a ese y este en comparación a ese. El valor de la energía tiene prácticamente el mismo valor, Los demás lo duplican. pero estos otros son distintos. ¿Son más caros o no? Sí. Son más caros. Entonces, ¿cuánto voy a cobrar ahí? La resta de la diferencia del límite invierno con el mes de septiembre. Lo que me pasé. De mi límite hasta llegar al consumo del mes. Claro. Entonces ahí van los 42,4. ¿Ya? Si sumo, me da exactamente los 620 que consumió ese mes. Claro. Hacemos la multiplicación directa y lo suma para obtener la boleta final. 73.072 pesos. Con los precios del año 2017. Barato. Tendríamos que ir a revisar el pliego tarifario de este mes como para saber cuál es la diferencia. Si vemos acá, podemos, ¿dónde está? Aquí. Estos tres valores se podrían sumar, porque están aplicados sobre el mismo índice, sobre el mismo consumo. ¿Ya? Entonces vamos a tener 73, 83, 93, 103, 110 pesos más o menos, aprox. Valor del kilowatt hora. Hoy día no sé cómo estará el kilowatt hora. 140. A 110. Ahí está el botón. Está caro la vida. Está caro. $227,6. Aprox. 227 pesos. Pero eso no me alcanza. El kilowatt hora. O sea, casi el doble. Esta suma da 111. Hoy día está como Todo bien. más o menos. Harto más cara la energía. Voy a mandar a Sergio. Vamos a pagar. Sin ver la boleta. Pidamos otro subsidio. ¿Tiene subsidio? No. Ni siquiera para pagar el huevo. No lo vieron. Todavía se la línea. Envidioso. Y regañé. Pobre. No tengo todas las para acá. Lo digo aquí. Se la ven ahí. Déjame sacarlo. Ay, menos.
si la ¿Qué quería, güey? Profe, esta misma, ¿no? La misma. No, creo que está en el PDF un poquito. Aquí aparecen los pliegos, este es el pliego tarifario, es un extracto del pliego tarifario, solamente saqué las tarifas que corresponden a la zona de Atacama, pero en el pliego tarifario viene la lista completa y van a ver por un lado, ¿no es cierto?, la descripción de todos los ítems que componen una tarifa y los valores unitarios para cada uno de esos ítems, dependiendo incluso de las comunas en donde estén ubicadas. ¿Ya? En una primera lámina aparece la tarifa BT1, por acá la tarifa BT2 y BT3, al lado contrario las tarifas BT41, BT42 y BT43. ¿Ya? La descripción de las filas, o las columnas, perdón, que están en este sentido, habla justamente de estos ítems. Administración del servicio, aparece aquí, administración del servicio, en la primera, y está la descripción, cargo fijo mensual BT1, pesos por cliente. Cargo fijo mensual del BT1, pesos por cliente. ¿Ya? Y aparecen hacia abajo los valores en pesos dependiendo de la comuna en que esté ubicado. ¿Ya? Si vamos a Copiapó, ese ítem vale 1042.65 pesos para este pliego de este año. Después la segunda columna dice transporte de electricidad, que sería este ítem que está acá. Y ese ítem se divide en dos, que dice cargo por uso del sistema de transmisión, pesos por kilowatt hora, cargo por uso del sistema de transmisión, pesos por kilowatt hora, y aparece el valor. Cargo por servicio público, que sería el otro ítem de este transporte de electricidad, al precio unitario. Después viene el otro ítem que sería electricidad consumida, que sería este, y ese se descompone en cargo por energía, cargo por compra de potencia y cargo por potencia base en su componente de distribución. Tres valores, y están también desglosados los tres valores. Y después viene el consumo por sobre el límite de invierno, que sería este, que también se descompone en los mismos tres ítems: cargo por energía, cargo por potencia adicional de invierno, el componente de compra de potencia, y cargo de potencia adicional de invierno en su componente de distribución. Estos tres, a los tres valores que están definidos dependiendo de la comuna en la cual yo esté posicionado. ¿Ya? ¿Por qué tienen valores diferenciados por comuna? Si uno empieza a ver o analizar los precios que aparecen en la hojita, se van a dar cuenta que hay alguna pequeña diferencia en el cargo por energía. ¿Ya? Los demás son todos iguales, pero el cargo por energía, dependiendo de la comuna, tiene un valor distinto. Los demás todo igual. ¿Ok? ¿Cuál es el más bajo? Huasco. ¿Que logran visualizar? Huasco. ¿Lo que tiene la hojita? Huasco. El valor de Huasco. ¿Qué valor tiene el cargo por energía en Huasco? 552. 52,154. ¿Y cuál es el valor más alto? 78,346. ¿Que corresponde a qué comuna? Alto del Carmen de Vallenar. Alto del Carmen, Vallenar y Caldera, Caldera. Freirina, Freirina. Tierra Amarilla y Vallenar. ¿Por qué esa diferencia? ¿Ya? ¿Por qué la diferencia de precio entre esas comunas? ¿Por qué Huasco tiene 52 pesos y fracción? ¿Y por qué Alto del Carmen tiene 70 y algo? 78. ¿No está conectado? No. Es porque el sistema tarifario hace el reconocimiento
de la generación de la comuna al sistema. ¿Ya? Hace el reconocimiento de la generación que hace la comuna al sistema. Entonces, ¿dónde tenemos plantas generadoras? ¿O cuál es la más grande de las plantas generadoras que tenemos en la región? Guacolda. Por el volumen de potencia que entrega, ¿no es cierto?, al sistema. Por eso es que Huasco tiene un valor más bajo de la energía. Está en la zona. Porque la generadora está en la comuna de Huasco. ¿Por qué Alto del Carmen tiene un precio más alto? Está más lejos. O Tierra Amarilla, no, Caldera tiene un valor más alto. Porque no tienen empresas generadoras ubicadas en su comuna que inyectan al sistema. Por lo tanto, el precio es mayor. No hay un reconocimiento, un descuento producto de la generación que entrega la comuna al sistema. ¿Ya? Entonces también, y eso se hizo como una forma de alguna manera de compensar, ¿no es cierto?, el sacrificio que hacen las empresas, perdón, las comunas o la población al estar instalado en una comuna determinada. ¿Ya? Que la gente reclama y dice, claro, aquí nos tienen llenos de centrales y el precio de la energía es caro. Bueno, si revisaran el pliego tarifario se darían cuenta que el precio que ellos pagan es más barato. ¿Ya? Por lo menos este ítem dentro de la electricidad consumida, ese ítem es más barato. ¿Ya? Ese ítem es más barato. Por tanto, si son como 52 a 70 y algo, son como 20 y tantos pesos menos, ellos pagan menos de 100 pesos en base a este valor por el kilowatt hora que el resto. ¿Ya? ¿Y quién más aparece con precios bajos? Diego de Almagro, por la cantidad de generación que tiene. Huasco. Huasco y Almagro. Son con las dos únicas comunas que estaban reconocidas hasta ese momento. Para que se haga el reconocimiento se deben dar algunas condiciones, como por ejemplo que la cantidad de tiempo que la generadora esté funcionando al menos ya lleve 12 meses inyectando energía al sistema. Si tengo una empresa generadora que se instaló recién, todavía no se va a ver el efecto en la baja del precio. ¿Ya? Tienen que pasar 12 meses y tiene que ser un volumen adecuado, digamos, de un volumen mínimo de potencia para que sea considerado. ¿Ok? Así que se pueden encontrar con valores distintos de cargos por energía dependiendo de la comuna en la que estén trabajando. ¿Se entendió el BT1? Sí, profe. ¿Puedes dar un resumen, profe? Un resumen. Un resumen, una Vamos retroalimentación. a la hojita siguiente y vamos a ver el mismo ejercicio como resumen. Vamos a tener en este caso el mismo cálculo de una tarifa BT1 con límite de invierno, pero para un cliente que se conectó recién en enero. No tenía consumo durante el año anterior. La fórmula de cálculo es la misma, con una pequeña salvedad. Primero, de nuevo vamos a calcular para el mes de septiembre. Otra vez tenemos 620 kilowatts de consumo. Mi umbral mínimo dice 430. Como el consumo del mes fue mayor que el umbral, entonces sí aplica hacer el cálculo. Si estuviese parado en el mes de junio, que el consumo fue 389, sería menor que 430, por lo tanto no calculo nada. No calculo nada. Tengo que cobrarle la energía a precio normal. Teniendo uno mayor, hacer cálculo. Depende del mes que yo quiera facturar. Si estoy parado o quiero facturar el mes de junio, comparo el valor del consumo del mes con el umbral de consumo, que es 430, y defino al tiro. ¿En mayor o menor? Menor. Me olvido del cálculo. No tengo que calcular el límite de invierno. Si es 620, es mayor. Entonces sí tengo que calcular. Ahora, fíjense bien. En el caso anterior,
son los mismos valores, pero que tenía consumo durante el año anterior. Cuando yo hice el cálculo del límite de invierno para el mes de septiembre, porque tomé este mes como base, 620, mayor que 430, así me aplica, y calculé el promedio, lo incrementé en un 20% y llegué a un valor. Y mi límite de invierno, como 577 era mayor que 350, iba a ser 577. Eso lo hice para el mes de septiembre. ¿Cuánto es el límite de invierno para el mes de mayo? Mayo consumió 502. Son 72. ¿Cómo se calcula el mes de mayo? De la misma forma anterior. Me paro en mayo, cuento 12 meses para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y llegué hasta aquí. ¿Cuáles meses voy a entrar en el cálculo? Solamente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Por lo tanto, el promedio, ¿cuánto va a ser? El mismo. 481. Lo incremento en un 20 y llego a ese límite. Comparo con 350. Mi límite es 577. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de los consumos de los meses de verano. Entonces, si ya tengo claro eso, ¿cuál es el límite de invierno de abril? Si es que el tipo tuviera un valor más que 430, en este caso es 423. Pero si tuviera más que 430, ¿cuál sería el límite de invierno para él? 577,6. ¿Y cuál sería en mayo, junio, julio, agosto o septiembre? Siempre va a ser 577,6. En cualquier mes del periodo de invierno, el límite de invierno de ese cliente en particular siempre va a ser 577,6. Porque depende de los consumos de los meses de verano, no de los consumos del mes de invierno. ¿Ya? Por lo tanto, si yo calculo el límite para un mes, es lo mismo que si estuviera calculando el límite de invierno de cualquiera de estos meses, si es que corresponde aplicarlo. ¿Ya? Ojo con ese detalle. ¿Cuántas veces tengo que calcular entonces el límite de invierno? Una vez. Independiente del mes que yo les pida facturar, el cálculo va a ser el mismo. Y yo les digo, calculen la factura de septiembre, calculen la factura de julio, y demoran 2 horas haciendo el cálculo del límite de invierno, y cuando el cálculo es uno solo, lo hicieron una sola vez. Y más encima les da distinto. Saco el cálculo de nuevo de todo. Más encima les da distinto, y ni siquiera se lo cuestionan. Está bueno. Ni siquiera se lo cuestionan, de, perfecto, y siguen. Pero... Hay la probabilidad de que uno de los dos esté bueno. ¿Cuál está bueno ahora? El más. Ok, seguimos con este caso. Estábamos viendo septiembre, vimos que pasaba el umbral, calculé, llegué a 457. ¿Por qué llegué a 457 y no a 577 como era antes? Porque no hay... Porque cuando tengo que calcular el límite de invierno y tengo que ver el promedio, tengo 1, 2, 3 meses, 4, 5 y 6, pero estos meses no tengo consumo. El mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Tuve que poner 350. Y ahora puedo calcular el promedio de esos 6 meses. Entonces me dio un poquito más bajo, por los valores que tuve que considerar ahí. Entonces calculé el promedio, me dio 381.3, lo incrementé en un 20% y llegué a 457, como punto 6. Y eso de nuevo lo comparo con 350, que es el piso, el mínimo. Y elijo el mayor, o sea, 457. Ese es mi límite de invierno. Como el mes de septiembre consumió 620, a 457, ¿cuánto es la diferencia? 162. 162,4. Entonces, cuando hago la boleta, que traspasan los valores del pliego tarifario por cada ítem, valor a considerar unitario, cargo fijo, 1, consumo del mes, 620, y acá, en la energía,
por la electricidad consumida a precio normal, 4.57 que es mi límite. Hasta ahí le puedo cobrar a precio normal. 4.57, 4.57, 4.57. Y luego, electricidad consumida por sobre el límite de invierno. ¿Cuánto me pasé? 162,4. Y lo demás es multiplicar y sumar. ¿Ya? Entonces, a precio normal le cobro 111.5, que es la suma de estos tres valores, y al límite de invierno 149, que sería la suma de estos tres valores. ¿Cuántas diferencias hay entre uno y otro? 149, vamos a hacerlo con números redondos nomás, menos 111, 38 pesos y fracción. O sea, el límite de invierno es 38 pesos más caro que el precio normal para ese cliente. Pero si yo tuviera que cobrar toda la energía a precio normal, ¿cuánto debería cobrar? 4.57. Debería cobrar, ¿cuánto consumió en el mes? 6.20. 6.20. ¿A qué precio? A los 111 pesos. Esa sería toda la energía a precio normal. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer un cálculo y decir, a ver, este caballero, ¿cuánto pagó de más durante el periodo de invierno por haberse sobrepasado en su límite? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Hacer el cálculo a precio normal, el total, y hacer el cálculo a precio límite de invierno y sacar la diferencia. Eso es lo que pagué de más. Puede que algunos meses haya correspondido y otros meses no. Depende del mes. Aquí, en comparación a 430, el primer mes no, el primer mes sí, este mes no, este mes sí, este mes sí y este mes también. O sea, hay 4 meses que yo tuve que haber pagado con límite de invierno. Entonces, ¿cuántos kilowatts? Si mi límite de invierno era 4.57, ¿cuántos kilowatts me pasé en este? 40 y algo, 45, en 512, 512 contra 457, 55. 55. 55, 522 contra 457, 65. y 620 contra 457, 163. 163. 63. Y si sumo todo, $3.28. 328. Ya. O sea, durante los 6 meses, yo tuve que pagar 328 kilowatts, 38 pesos más caro. Entonces, si yo multiplico esa cantidad por ese precio, si al tiro cuánta plata pagué de más. ¿Qué es la diferencia? Porque la otra parte la pagué siempre a precio normal, ¿no? Entonces ahí veo cuánto gasto tuve de más por haberme pasado el límite de invierno de algún mes o de algunos meses. ¿Ok? El ejercicio anterior entonces hubiera pasado un solo mes, ¿no? ¿Ah? En el ejercicio anterior hubiera pasado un solo mes, ¿no? O sea, estaba calculando el mes de septiembre, ¿no? Bueno, Y ahí pero estaba en el pasado. ejercicio anterior, por ejemplo, el límite de invierno era 567. Entonces, por ejemplo, en mayo no correspondía porque mi límite de invierno es mayor que el tiempo, lo que consumimos. Ah, con el otro caso, porque Claro, el otro límite era el caso. más alto, era 577. Ahí no se Claro, no ahí se calcularía. por eso tengo que ver cuál es mi límite.
y en función de eso ver. En ese caso no se calcularía y... Si este es 577, mi límite de invierno, entonces aquí no me pasé, aquí no me pasé, Se lo pasan aquí septiembre, no me ¿no? pasé, aquí no me pasé 522, tampoco, aquí me pasé. Y ese mes tuve que pagar un diferencial a un precio mayor. ¿Se entiende ahora? Y armar la boleta en sí no tiene ninguna ciencia, simplemente es traspasar los valores que están acá. En el pliego. Los ítems están marcados ahí. Son los ítems que van acá en la boleta. Con la diferencia que aquí está desglosado, ¿no es cierto?, ítem por ítem. En la boleta nosotros vemos este y este. Nada más. No vemos este desglose. Ese detalle. ¿Por qué? Porque la gente se tiende a confundir. Tanto desglose no lo entienden. ¿Y por qué me cobran esto? ¿Y por qué me cobran por eso? Porque no tienen el conocimiento técnico que deberían tener detrás de esto. Ahora, si ellos fueran y descargaran esto que está en la página web de SG, podrían saber de dónde sale cada precio. Pero no tienen la obligación de conocerlo. Sí tener claro los ítems generales que les cobran. ¿Ya? Ahora, uno dice electricidad consumida y se expresa en kilowatt hora. Pero si uno empieza a analizar con más detalle, y uno dice siempre, nosotros pagamos solo energía, ¿qué ítem tiene el cargo por electricidad consumida? Primero. Tiene cargo por energía, pero también tiene cargo por compra de potencia. Igual pagamos potencia, pero está implícito en el valor. En cambio, las tarifas que son distintas de BT1 se pone afuera, grande, que se vea potencia, que paga potencia. Pero en la energía nosotros ya pagamos una pequeña componente de potencia, que no se ve, porque el ítem se llama electricidad consumida, o energía. ¿Ya? Por eso que cuando se aplica el descuento, se aplica sobre la energía y no sobre la potencia. Si ven el precio tarifario y comparan el precio de Copiapó con el de Huasco, van a ver que la diferencia está en este ítem, no en los otros. Entonces cuando sale el ministro y dice, nosotros hicimos un esfuerzo para poder bajarle la cuenta al cliente final, porque le estamos reconociendo la potencia que la comuna de Huasco inyecta al sistema eléctrico para que su energía sea más barata. Entonces le dice, pero ¿y cuánto más barata? Un 20% más barata. Y la gente va y calcula el 20% de esto. Y no le da. Porque era el 20% de este ítem. Pero eso no lo cuentan. Porque es más bonito decir que es un 20% del valor de la energía, que decir es el 20% de uno de los ítems que componen el costo final de la energía. Entonces, entonces no es un 20%, es menos. Por eso lo técnico y lo político son dos cosas distintas. Nosotros vemos lo técnico. ¿Ya? ¿Queda claro? Claro. Bien. ¿Terminamos BT1? BT1 es eso, no es nada más. Es lo más sencillo de todo. Ok.
Ahí está el famoso pliego tarifario, ¿no es cierto? Que en la hojita que tienen algunos ahí, se la pueden pasar para que la vayan viendo. Están las comunas, la empresa sigue apareciendo como MLAT, pero en el fondo hoy día es CGE, da lo mismo. Tarifa BT1, teníamos administración del servicio, transporte de electricidad, electricidad consumida y consumo por sobre el límite de invierno. Profe, una consulta, que a nosotros se nos compartió una tabla igual, pero esa está más actualizada, que dice 1 de abril del 2023. Ah, probablemente, yo tenía esa que era más Para vieja. la prueba, ¿cuál se va a usar? Lo más actualizado. O eso. Es que la otra vez decía ¿Esa es de qué año? 2023. 2023. CGE. CGE. Ya está imprimida ya. Vamos a utilizar la que yo les paso. Ahí ya. Listo. Está copiado. No lo vamos a entregar la vida. Como tengo hartas hojas de estas, le voy a pasar No eso. quiero discusión. Al final está exactamente lo mismo, la diferencia son un par de pesos, ¿no? Entre una y otra. Ya, pero la estructura es la misma. Y no me discute, por favor. Era la duda, Ok. ¿no? Está bien. Bueno, teníamos administración del servicio, que era el cargo Actualizado. fijo mensual. Y el precio, Ahí más caro. ¿ya? Ojo, es 1042.65. No 1.000.000. 100.000. No, porque a veces se han confundido, ¿no es cierto? Y corren la coma o le ponen un punto y después terminan calculando unos valores estratosféricos de boleta. Yo pago eso. ¿Ya? Ponen 1479. Y no, pues es 1.479. 1.479. Es una no coma. 1400. Se agrega la coma entonces. Hay que tener cuidado. Transporte de electricidad tiene dos ítems: cargo por uso del sistema de transmisión, cargo por el servicio público, el precio unitario. Después tenemos la electricidad consumida, el cargo de la energía. Ahí marqué, ¿no es cierto?, la diferencia que hay entre algunos precios para que nos recordáramos que 52 pesos en Huasco, Sí, profe, la leche se usa en el inverso. 63 pesos en Diego Almagro y 73 pesos en el resto de las comunas. Y consumo por límite de invierno, igual 3 ítems: energía, potencia y sobre el límite de invierno. Sería así, entonces, ¿no? Colocarlo mejor ahora. Colocarlo así sería. Para que era como. Vamos a pegar. Depende de cada calculadora. Pero eso es punto. Hay unas que le ponen coma. Igual tiene coma. Depende de la calculadora. Igual tiene coma. Tenéis que saber usar tu calculadora. Y ahí usted tiene que ver cómo funciona su Voy a calculadora. aproximarlo y sacar. La que está al lado del servicio. 74 a hacer para mí. Trunquémoslo. Listo. Trunca la unidad. Se diga. Eso quiere decir que era 73. El ki. Buena pregunta. Pero. Ok, Sale la sala. vámonos entonces ahora a la tarifa PT2. Yo. Tarifa PT2. La tarifa PT2 es una tarifa que comprende los siguientes cargos dentro de la boleta que se van a sumar: administración del servicio. Todas las boletas, la tarifa va a tener administración del servicio. Hacer diferencia. Todas van a tener transporte de electricidad. Todas tienen electricidad consumida. Pero aquí aparece cargo por potencia contratada. ¿Ya? O sea, la tarifa BT2 tiene potencia contratada y energía consumida. Por lo tanto, los valores unitarios de lo que yo consuma se van a multiplicar por los precios del pliego tarifario y el cálculo es directo. En ese caso, si vemos la lista del pliego tarifario, aparece en este sector, aparece junto con la tarifa BT3, dice tarifa BT2, BT3, y los ítems de la boleta son administración del servicio, transporte de electricidad, electricidad consumida, y después viene un ítem que es por potencia, contratada. Pero aquí tengo que tenerle una salvedad. Dice cargo por potencia presente en punta o cargo por potencia parcialmente presente en punta. O sea, tengo que clasificar la potencia que voy a contratar en presente en punta o parcialmente presente en punta. Cuando está
presente en punta o parcialmente presente en punta, a este le vamos a llamar PP y a ese PPP. El de arriba va a ser presente en punta y el otro va a ser parcialmente presente en punta. Fácil. Pero vamos a tener que ver dónde clasifica porque la diferencia de precios existe. 12.780 contra 11.173. Dependiendo si es en punta o parcial. ¿Ya? Y con el último valor de los pliegos, ¿cuánto tenía? A lo mejor tenía la hojita ahí. Ya no estaba perdido. Ah, no, se estaba volando. 22, 73, La misma. Explíqueme de nuevo. es 24, 22. Es la misma hojita. Veintidós, 23. Electricidad consumida, cargo por potencia. es 15.000 y 13.000, 15.006 y 13.009 prácticamente. Ahí ya ha subido bastante, como 3.000 pesos el kilowatt. Desde esa época hasta esa que es del año 2020. 23. Como 3.000 pesos más caro el valor de la potencia. ¿Ya? Entonces tenemos claramente, y aquí dice, fíjense, tarifa BT2, BT3. Esto me sirve para cualquiera de las dos, pero aquí está diferenciado. Cargo fijo para una BT2, cargo fijo para una BT3. Los demás ítems son iguales y valen para ambas tarifas. ¿Ya? Son los mismos precios. Y acá tengo que diferenciar si es presente en punto o parcialmente presente en punto. Entonces, ¿cómo se arma esto? Veamos. Ahí hay un ejemplo. Acá tengo que contratar potencia. Entonces el cliente tiene que definir cuánta potencia tiene que contratar. Y eso es lo que muchas veces no lo hace muy bien. Vamos a poner un ejemplo que está ahí. Y que dice que este cliente tiene varios consumos. Entre ellos tiene ampolletas de sodio, oro metálico, hay una multicancha, una sede social, etc. Tiene altos consumos dentro de su recibo. ¿Ya? Están las potencias unitarias de cada uno de estos elementos, la cantidad de centros. Ya tengo 42 ampolletas de 120 de sodio, tengo 8 de 400 watts de oro metálico, tengo una multicancha con 10 focos de 400 watts y tengo una sede social que la ocupan ahí la gente de la población que consume 350 watts de potencia, que es pura iluminación, ¿no? Prácticamente. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación de la potencia por la cantidad de centros, vamos a llegar a estos valores de potencias unitarias en kilowatt hora, ¿ya? 5,04, 3.2, 4 y 0,35 kilos. Y yo sumo entonces toda la potencia instalada de toda la instalación, voy a llegar a 12,59 kilowatts de potencia instalada para ese empalme, para ese cliente. Pero necesito conocer la energía. Ya tengo la potencia. Entonces vamos a multiplicar esto por la cantidad de horas que aproximadamente se utiliza cada una de estas instalaciones. Las ampolletas de sodio son 11 horas, las otras ampolletas de oro metálico otras 11 horas, la multicancha unas 2 horas, la sede social unas 2 horas, por la cantidad de días del mes que hago uso de ellas,
por esta cantidad de tiempo, entonces puedo tener el consumo de kilowatt hora mes. La transformé potencia en energía. ¿Ya? Y tengo entonces que los consumos van a ser de 1663,2 kilowatt hora, 1056, 120 y 7. La suma de todo eso al mes me da 2846,2 kilowatt hora mes. Eso es energía. Para una potencia instalada de 12,59 kilowatt. Potencia. Son dos cosas distintas. Y como en mi boleta tengo que poner kilowatt hora de consumo y potencia, ya tengo al menos los dos datos básicos. Pero no olvidemos que la PT2 es una tarifa con potencia contratada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto voy a contratar? Porque si funciono con esa cantidad de horas durante 30 días o durante un mes entero, yo sé que mi consumo va a ser de 2846,2 kilowatt horas. Energía consumida. ¿Pero cuántos kilowatts de potencia tengo que contratar? 12,59. Entonces voy a ver que la potencia instalada para poder ser ocupada en su totalidad me demandaría una corriente, cuando esté todo funcionando en forma simultánea, a 57,2 amperes. Un dato que sale directamente de la potencia, entendiendo que es un sistema en 220 volts. ¿Ya? Un empalme BT2. Y entonces me voy a clasificar si esta potencia es parcialmente presente en punta o presente en punta. Pero primero tengo que ver la lista de los automáticos monofásicos que dispongo en el mercado. ¿Por qué? Porque necesito una protección que me deje pasar 57,2 amperes cuando esto esté funcionando completo. Consulta cómo sacó los 57,2. La potencia total dividido por 220 volts. Entonces, si tengo 57,2 y estos son los automáticos que yo puedo tener en el mercado, ¿cuál me sirve? 60. El de 60, porque el de 55 ya me quedaría corto. Entonces voy a tener que poner uno de 60 amperes. Y 60 amperes me da 13,2 kilowatts de potencia. ¿Ya? Es un poco mayor a los 12,59 que había sumado. Pero es el único automático que me permite disponer de todo esto funcionando de forma simultánea. Entonces, necesariamente tengo que elegir un disyuntor de 60 amperes. Y como ese disyuntor me permite disponer de hasta 13,2 kilowatts por su valor numérico, ¿cuánto es la potencia que voy a contratar? 13,2, que es lo que yo puedo sacarle al sistema. ¿Ya? Con ese automático yo le puedo sacar entonces 13,2 y es lo que voy a contratar. Para un consumo de 2.846,2 kilowatt hora de energía. ¿Eso lo realizan estándar o...? ¿Estos? Yo puedo decir que quiero 13,1. 13,1. ¿Y cómo logro obtener 13,1? ¿Con qué disyuntor? Por eso le pregunto, o sea, están asociados a los disjuntos. No tengo otra forma. Y de hecho, así mismo lo dice el estándar. Será la potencia contratada en función del disyuntor que se ponga, que es el que me limita la potencia. ¿Ya? Por lo tanto, si hubiera un disyuntor de 58, algo, tal vez llegaría a los 57,2 amperes. O a la potencia que eso requiere, 12,59 kilowatts. Pero no existe. En el mercado un valor intermedio. Entonces tengo que hacerlo en base a lo que dispongo en el mercado. Y esos valores están por lo general estandarizados. Y que es más o menos la lista que está ahí. De repente aparecen algunas marcas que sacan un valor intermedio nuevo, ¿no es cierto?, que logra muy comercial y empiezan a venderse esos valores, pero ese es más o menos lo que yo puedo encontrar en el mercado. ¿Ya? Como de 6, de 10, de 15, de 16 y en algunos casos 20, 25, 30, 32, 40, 50, 55 y de ahí ya me salto a los 60.
Bien. Ahora entonces tengo que definir, porque ya más o menos tengo claro cuál es la potencia que voy a contratar, 13,2 kilowatts. Pero tengo que definir cómo va a estar clasificada. Si va a estar clasificada parcialmente presente en punta o presente en punta. Porque de eso va a depender el precio. Entonces, vamos a hacer un siguiente cálculo. Como sabemos que las horas de punta se dan ¿entre qué horario? 18 a 23. Porque de 6 a 11 puede ser de la mañana. De 18 a 23 horas, entonces esos son los horarios de punta. Entonces, si considero 27 días, un mes con 27 días de punta, recuerden que sacamos los domingos, ¿ya? Pueden ser 26 o 27 dependiendo del mes, si tiene 30, 31 días, qué sé yo. Allí para efecto del cálculo yo dije 27. Entonces, 27 días. ¿Cuántas horas hay aquí? De 18 a 23. 19, 20, 21, 22, 23. 5. 5 horas por 27 días me da 135 horas de punta en el mes. ¿Me siguen? Ya. Estos son 5 horas de 18 a 23. Consideré un mes de 27 días, entonces 5 por 27 días me da 135 horas de punta en el mes. Ahora, ¿cuál es la potencia que yo estoy consumiendo? Potencia consumida en horario de punta. Pueden ser los 2846,2. Entonces, voy a poner, ¿cuál sería la demanda media de potencia en horas de punta? Demanda media de potencia de horas de punta. Va a ser los 2846,2 dividido en 135 horas, que son las horas de punta del mes. Y esa división, o sea, el consumo de energía en los 135 horas me da 21.08. Esa sería la demanda media de potencia en horario de punta. Calculo un valor medio. Y luego tengo por otro lado la potencia contratada, 13,2. La puse acá, potencia contratada, 13,2. Al primer valor que calculé le puse A y al segundo le puse B. Luego hago el cociente de A y B. O sea, el cociente entre la demanda media de potencia en horas de punta partido por la potencia contratada. O sea, 21.08 partido por 13,2. Y eso me da 1.6. ¿Ya? El pliego técnico establece entonces que cuando el valor que resulta de hacer la división de la demanda media de potencia en hora de punta partido por la potencia contratada es mayor que 0,5, entonces se considera que el sistema está manifiestamente presente en horario de punta. O sea, clasificaría como PP. Y por lo tanto tendría que cobrar con ese precio. ¿Cómo dijo? PP, presente en punta. Si el valor resultante es menor que 0,5, se consideraría entonces que es parcialmente presente en punta y tendría que cobrarle ese valor. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que hacer previamente este cálculo para poder determinar cómo va a estar clasificada la potencia que se consume, presente o parcial. ¿Con qué valor usted distingue eso? ¿Con el que recién repitió algo? ¿Estaba metido acá? No, porque ese es el problema. Usted estaría en dos lados. ¿Está anotando acá? Le pone atención y después escribe o al revés. Vale. Tiene que hacerse el cálculo del cociente de la demanda media de potencias en hora de punta respecto de la potencia contratada. Si el valor que resulta de esa división es mayor que 0,5, se clasifica
presente en punta. Si el valor que resulta de esa división es menor que 0,5, parcialmente presente en punta. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo que hacer, o el cálculo que tengo que hacer antes, para poder saber con qué precio voy a entrar en la boleta. ¿Ya? Entonces, para este caso, la boleta sería la siguiente. Tengo los ítems que van a ver: administración, transporte de electricidad, electricidad consumida, cargo por potencia contratada. Administración, transporte, electricidad consumida y cargo por potencia. En el caso de la tarifa BT2, dice cargo fijo por BT2, 1042 pesos. Valor unitario, multiplicamos, te da 1042 pesos. Después viene transporte de electricidad, que sería este ítem que tiene dos: cargo por uso del sistema de transmisión y cargo por servicio público. Sistema de transmisión, servicio público. Valor unitario 1.479 y 0.575. Los dos. ¿Cuánto tengo que cobrar? Esto mismo me lo dice. Pesos por kilowatt hora. ¿Cuáles son los kilowatt hora de este sistema o de este cliente en particular? 2.846.2 kilowatt hora mes. 2.848.2. En los dos ítems, los dos son por acá, pesos por kilowatt hora. Pesos por kilowatt hora. Entonces, los 2.846 o 48 multiplicado por este valor me da eso. Lo sumo, 5.846. Luego tengo electricidad consumida, cargo de energía o por energía, electricidad consumida, pesos por kilowatt hora, 73,881, 33.881, por los 2.848.2 kilowatt hora consumido en el mes, me da 210.280. Y finalmente, potencia, cargo por potencia contratada, que puede ser en punta o parcialmente presente en punta. Si era en punta, valía 12.780. Si era parcial, 11.173. ¿Cómo fue clasificada para este cliente? Presente en punta. Entonces, utilizo este valor. ¿Y cuántos kilos le cobro ahí? 13. Los 13,2 que fueron los contratados. ¿Ya? Y aquí dice precio por kilowatt hora, kilowatt al mes. No es kilowatt hora porque no es energía, es kilowatt, potencia. Entonces, 13,2. Hago la multiplicación, 168.705 pesos. Y se suman y me da 385.874. ¿Por qué este cliente no fue BT1? Supera los 10 kilowatts. Supera los 10 kilowatts. Acabó. Esa es la respuesta. Porque este cliente supera los 10 kilowatts de potencia. Entonces no puede ser BT1. Viejo bueno. Necesariamente tuvo que optar por otra tarifa distinta, mayor a 10. Él tenía 13. Por eso tuvo que irse a una BT2. Podría haber elegido una BT3, también, una BT4, también, pero el ejercicio es para la BT2. Entonces, 365.000 pesos al mes, en 12 meses va a gastar 4.630.000 pesos. Tiene un costo fijo prácticamente de energía si todos los meses funcionan de la misma forma.
¿Qué podría pasar algún mes que consuma menos energía? ¿Cierto? Eventualmente podría consumir menos. Esto está calculado en base al máximo de potencia conectada y consumiendo todo a full time, la cantidad de horas y la cantidad de días al mes que se usa normalmente. Podrían ser 2846 en la más extrema de las condiciones. Pero no sé, ¿qué pasa si la multicancha deja de funcionar, la tienen mala, entra en la reparación? Podría ser 120 kWh menos cada mes. O si se apagan los focos, ¿no es cierto?, y no los prenden más durante un mes, podría eliminar 1056 kWh en el mes de consumo. Eventualmente podría tener un valor menor de consumo, de energía. ¿Y qué pasaría con la clasificación de la potencia ese mes? Habría que hacer el cálculo. Vamos a tener las mismas 135 horas del mes y seguimos considerando meses de 27 días. La potencia consumida en horas de punta, los 2846, va a ser más baja. Entonces, el cociente de la demanda media de potencia en horas de punta va a ser un valor más bajo, ¿no? En vez de ser 2846, supongamos que le quitamos 1000, le quitamos 1056, esto va a ser 1000, hagámoslo cerradito con 1800. 1800 dividido por 135, ¿cuánto da eso? 13,3. 13,3. 23. Y eso dividido por 13,2. 1,01. 1,01. Todavía es mayor que 0,5. O sea, sigue estando. Igual, si la misma tarifa, igual usar la misma tarifa. No. Sigue estando presente en punto. Tenés que dejar fuera harto. Claro, porque para que este cociente sea 0,5 sería 0,5 por 13,2. Sería como sacar 800 de ahí. A ver, 846 dividido en 125. 0,5 por 13,2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 0,5 por 13,2. 6,6. 6,6. O sea, esto tendría que llegar a 6,6. Eso multiplicado por 135. Tendría que ser como 800 kilos, ¿no? más o menos. Sacar esos dos para que me dé 5,92. Claro, o sea, tendría que apagar los dos, los alumbrados completos y dejar eso, ¿no? La cancha de Para que sea o sea, la cancha de día. 804. Claro. Ahí, si ocurriera eso, Me daría. podría ser clasificado como parcial. Ese mes. Ese mes. ¿Y cuánto es la diferencia del presente en punta y el parcial? Uno cuesta 12.000 y el otro cuesta 11.000. Hoy día está como en 13 y 15. Los precios actualizados. ¿Cuánto bajó? Entre 13 y 15. ¿No? ¿Cuánto era? 13 y 15. Claro, cuesta 15.006 en punta y 13.009 en parcial. Me quedo con las 12 lucas. Grande cojo. Ah, bueno, ahí tenéis que buscar, Jugamos pausas activas. bajar la energía. Viene tomando el resto en el camino agua, toda la agua de estar. Yo tengo descanso. Baja la energía. ¿Ah? Probablemente Sí, lo llamo este Alejandro, dos no sea la mejor opción. Yo tengo agüita que me desoye. Diciendo que No entiendo. sea la mejor Hay que opción. determinar la ahí. Que entienda la Yo lo tengo como a las el sábado a las 2. Chao. Es la primera clase. Sí, no, ¿qué van a creer la más? O sea, el cargo fijo y el transporte de electricidad es insignificante en comparación a los valores de ¿Cómo energía. estamos? ¿Seguimos? Sí, dijo loco. Un tercio de la boleta prácticamente solamente potencia. Y 2/3 en este caso son energía. ¿Se entendió la BT2? Sí, profesor.
tengo que definir cuánta potencia voy a contratar. Eso va a depender principalmente del inductor que voy a poner. Eso me va a dar el valor máximo de potencia a contratar. Lo demás ya es solamente la energía que se está consumiendo. Y tengo que clasificar primero si es parcial o presente en punta, haciendo, ¿no es cierto?, ese pequeño cálculo de la demanda media en horas de punta, que es la energía dividido por la cantidad de horas puntas del mes, dividido por la potencia contratada. Si es mayor que 0,5, presente. Si es menor, parcial. Y eso es todo. Eso es todo. Para la otra. Hacemos eso, weón. Puedo preguntar, ni cagando. Estoy buscando. Y la PT3, otra opción tarifaria. PT3. ¿Quiere parar? Ya, paré. Son las 9:05. ¿Te queda eso, weón? No da tiempo, tenía duda. Y si lo multiplicáis por 220, te da 55. Ya, paremos un ratito y de ahí seguimos a la BT3.